Ahora estoy acompañado en nuestros estudios del exministro de Salud, Abel Salinas, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Reinaldo. Un gusto estar aquí. Igualmente, gracias. Bueno, para tratar diferentes temas que tienen que ver con la política nacional, pero particularmente el caso del presidente Kuczynski. Usted fue uno de los que los visitó, por cierto. Así es. ¿No? Pero además también se han conocido complicaciones de carácter de salud, que quizás nos pueda también compartir esta mañana. Finalmente, y lo esperábamos todos, en realidad, porque nos parecía un exceso el pedido y la solicitud de la Fiscalía de revertir el tema de la prisión domiciliaria por una prisión preventiva. Ahora, coincidió con que el expresidente Kuczynski fue llevado de emergencia. Muchos no faltan los suspicacias. Dice, qué coincidencia, cada vez que alguien está a punto de ser apresado, digamos, o detenido, se enferma. No, pero ¿cuál es el caso real de salud de Pablo Kuczynski? Sí, Reinaldo, realmente, más allá de la falta de sustentación, lo impreciso... Lo conversamos ahora. Que lo conversaremos después. Sí, sí. Es cierto que yo lo había visitado algunas veces previas, e inclusive hace algunas semanas, yo sí lo noté un poco más agitado, muy ansioso. Él trataba siempre de mostrarse sereno, pero evidentemente la soledad, un hombre de 81 años, con una válvula en el corazón, con un marcapaso, evidentemente sometido a este estrés, evidentemente no estaba muy estable. Es más, su situación particular agudiza una situación de estrés que cualquiera en una situación como esa le podría ocurrir. Así es, y sobre todo en este tema de soledad. Y la verdad es que yo le había recomendado inclusive que tenía que hacer más reposo y que en todo caso tenía que hospitalizarse, cosa que naturalmente él se resistía, y varias personas se lo habían dicho durante las últimas semanas. Pero ese día aparentemente estaba él listo para irse a su audiencia, cuando se sintió un poco mal, un poco de dolor en el pecho, llamó a su médico de cabecera, el doctor del Castillo. Él fue, lo vio, lo encontró con una crisis hipertensiva, y lo que él hizo es decirle, no puedes ir vamos a ir a una emergencia. Y no fue a la clínica habitual donde él iba, porque sé que él trabajó ahí o trabaja ahí, pero estaba full, no había espacio, entonces decidió ir a la más cercana, y así fue como apareció en otra clínica en San Borja, de manera tal que se había descompensado, había hecho una crisis hipertensiva. Ahora, estas condiciones que pone el Poder Judicial, que por cierto, desde el punto de vista legal, hemos tenido aquí a abogados penalistas y nos hacían ver que esto incluso atentaba contra los derechos fundamentales de la persona, porque, por ejemplo, si fuera el caso que estuviera haciendo discutiendo temas políticos, las personas no pierden sus derechos políticos. Y hemos tenido casos de gente que ha estado detenida y han sido candidatos a la presidencia de la República, como el señor Santos, ¿no? Entonces, no se fundamenta desde el punto de vista legal. Absolutamente correcto. No había ningún sustento jurídico. Y por demás, lo que podría conversarse, si se buscara una vinculación política, bueno, el fiscal Pérez tendría que haberlo demostrado, cosa que eran mucha suspicacia de él, y por el contrario, yo diría que era un tema hasta perverso. La especie humana, por un tema simplemente de género, de racionalidad, busca la socialización, claro, tener amigos. Y yo creo que eso es lo que el presidente Kuczynski recibía, amigos, conversaba de temas diversos. Él es un apasionado por la geografía, por los mapas del Perú. Yo desde el colegio creo que ya no revisaba mapas de los que él sacaba y tenía ahí, y me enseñaba lugares del Perú recónditos, y por donde había una caída de agua y por donde se podía aprovechar, cosas por el estilo de una persona pues de ese tipo de cosas, y así eran las conversaciones. Entonces, pensar que se estaba conspirando, confabulando, es decir, era un tema absolutamente impreciso, y yo diría que caía casi en la fábula, ¿no? Es decir, no había ningún elemento. Entonces, y claro, ¿qué esperaban? ¿Una persona aislada de todos? Imagínense, habría que pues enviarlo a la Siberia, me imagino, y aislarlo completamente. Además, había un error jurídico tremendo. Si hay que prohibirle a alguien la visita, tiene que estar explicitado. Como estaban 3 personas, que es en el supuesto que sean
pertenezcan a la organización denominada criminal, etcétera, bueno, fueron apartados. Pero el resto, no hay forma de saberlo. Habría que precisar, fulano de tal no puede ir porque está, es también parte de la investigación, por decir una cosa. De manera que eso tampoco estaba precisado y por lo tanto pues era, jurídicamente no tenía ningún sustento y por suerte, digo, por racionalidad el juez ha revertido todo esto. Pero además ha puesto en riesgo, yo diría, la estabilidad de un proceso del Ministerio Público. Y otra vez más, algunas veces, inclusive Reinaldo, en alguna entrevista anterior, decíamos que este grupo de fiscales, en especial, por ejemplo, el fiscal Vela, estaba llegando ya a su máximo agotamiento y por lo tanto era inconveniente para la búsqueda de la justicia, porque era evidente que esto es, por ejemplo, esto es una muestra de una parcialización y de pérdida de objetividad. Y en consecuencia eso no le hace daño, no le hace bien ni a la justicia ni a él mismo, claro, porque desacredita. Claro, la propia investigación se ve afectada. Claro, y cuando uno lo escucha, ahora hace unos minutos hemos pasado a las declaraciones del fiscal José Domingo Pérez, en un discurso que en realidad parece político, ¿no? Y no propio de quien es el representante del Ministerio Público, que está al frente de una investigación. Diciendo los que atacan al grupo de fiscales son los que defienden la corrupción. No, señor, no todo lo que hagan estos señores, a quienes reconocemos y a quienes hay que respaldar, porque es una investigación que los peruanos queremos llegar a la luz y a la verdad de todas estas cosas. Entonces, cuentan con el respaldo de los peruanos. Pero no es que sean perfectos ni todos lo hagan bien, pues, ¿no? Entonces necesitan escuchar un poco más, creo que tienen que bajar un poco, se han elevado demasiado y empezar a escuchar las críticas que pueden ser constructivas, y todo el que los critica no es que está defendiendo la corrupción, ahí nomás ya se ve que una pérdida de objetividad absoluta. Así es, pocas veces hemos visto a fiscales tan mediáticos declarando, inclusive con tintes políticos, inclusive reclamándole abiertamente a sus superiores. Este es un tema sumamente delicado que yo creo que debería contemplarse. Probablemente muchas personas que conocen los procedimientos jurídicos les llamará la atención la conducta, por ejemplo, del fiscal Pérez, de manera tal que yo creo que él debería más bien recapacitar, serenarse, o quienes son sus superiores, relevarlo en el cargo, ¿verdad? Porque ya no resulta positivo para la investigación, ni mucho menos para la lucha contra la corrupción. Claro, así como en la política no podemos pensar en el mesianismo, en creer que sin tal o cual todo está perdido, y no, igual pues tampoco. El Ministerio Público debe tener muchos otros tantos fiscales probos que perfectamente pueden seguir su trabajo, ¿no? Así es, sin lugar a dudas, y podríamos llegar a un mejor puerto, seguramente. Bueno, y mientras tanto, la anemia en el país sigue siendo un problema, sí, que se agudiza también. Se agudiza. Ya estamos revisando algunas cifras del primer semestre de la encuesta ENDES del 2019 y, por ejemplo, si empezamos con las mujeres gestantes, se refiere más del 30%, 30.5% me parece, de mujeres gestantes ya con anemia, lo que supone que tienen deficiencia de hierro, y ese hierro que tiene que ser transferido a su bebé durante el embarazo, fundamentalmente al final del embarazo, ya no es tan viable, ya no es posible. Los bebés nacen con un déficit de reservas de hierro, y eso es simplemente por un tema de las madres. Luego de eso, estamos viendo en las cifras, probablemente se venga a conocer ampliamente, me temo que no han variado mucho en este primer semestre, y la variación no creo que sea más allá del 1% con respecto al año pasado, lo cual indica que la gestión que estamos haciendo para reducir la anemia en los niños está siendo insuficiente. En mi concepto es muy tardía. Nosotros tenemos que evitar que los niños nazcan con reservas bajas de hierro. De nada sirve después querer suplementarlos. Si luego entran al ciclo, los sacamos de la anemia por 2 o 3 meses y vuelven al ciclo porque no cambiamos sus determinantes, su medio de vida. Entonces, yo creo que el enfoque está todavía siendo insuficiente. Es el momento, nuevamente, de pensar en este tema de la anemia como un tema de emergencia nacional. Claro. Y no podemos ser tan
buscando a ver dónde están los niños anémicos para ver al cual tratamos. No, estamos ante una emergencia nacional. Cuando hablamos de que el promedio de 4 o 5 niños por cada 10 están anémicos, ya representa un problema tremendo de salud pública. Y tiene que haber una estrategia masiva, tiene que ser para todos. Claro. El presidente en un determinado momento tomó este tema incluso como un caballito de batalla, y parece que es lo que suele hacer cada cierto tiempo, ¿no? El tema de la reforma política también la tomó y ahora ya no le importa la reforma política, ya no es importante el tema de todo lo que se ha aprobado, por cierto, porque el Congreso le aprobó el 100%, el 95%. El tema de la inmunidad parlamentaria lo hizo a medias. Entonces, ya nada de eso es importante. Ahora es el adelanto de elecciones. En su momento, la anemia, pero después no la mencionó más. Sí, pues, en realidad, es que yo creo que puede haber una buena intención, pero tiene que venir soportado pues por un sustento, un plan que sea capaz de lograr ese objetivo. Si yo lanzo ideas, pero no tengo un plan, realmente caerán en saco roto. Y eso es lo que está ocurriendo. En el tema de salud ocurre repetidamente. En el tema del proyecto de ley de medicamentos, es un tema pues que de todas formas es insuficiente, no ataca el problema real del desabastecimiento de medicamentos en los hospitales públicos. No se va a solucionar nada con ese proyecto de ley. Y así ocurre en determinados temas. Una reforma política requiere pues un análisis concienzudo, porque hacer algo a la carrera, hacer algo rápido simplemente para cumplir plazos, nos lleva pues, o nos podría llevar, como en este caso, la reforma no está aprobada en su totalidad y si no la podríamos implementar. Si hubiera un adelanto de elecciones que al principio parecía algo interesante, a la luz de los textos, de la documentación presentada, se hace inviable y por demás inconveniente, porque al final vamos a repetir lo mismo apurados. Claro. Vamos a tener autoridades elegidas probablemente sin todos estos controles que queríamos que tuviera, que todo el peruano quiere. Entonces, no hay que sorprender al peruano, al ciudadano de pie, haciéndole creer que ya la reforma política está hecha y que vamos a tener diferentes y mejores gobernantes. Eso no es cierto. Claro, no. Entonces, claro. Yo creo que hay que entender, ¿no? Se vendió así y no está completo. Y no se está cumpliendo. Volviendo un poco al tema, un poco al sector salud, hay una noticia interesante, ¿no? Que el presupuesto del MINSA se incrementaría en más de 1.300 millones de soles para el 2020. ¿Qué impacto puede tener este aumento? Me imagino que sigue siendo insuficiente. Claro, realmente el gasto en salud, el gasto público, todavía está por debajo de lo que debería tener, digamos, como si nos comparamos con otros países de la región de las Américas que han logrado un mejor desarrollo en salud. Pero además del déficit de presupuesto, el problema que tenemos es un déficit de gestión. Entonces, basta mirar cómo están nuestras inversiones, por ejemplo, en medicamentos, que es un tema vital. Y probablemente no acabaremos el año, sino llegando a un 40%, ahora debemos estar mucho menos. Y eso pues significa, no tenemos el dinero, no lo gastamos y no hay medicamentos e insumos en los hospitales. Entonces, tenemos otra vez que revisar el modelo de gestión del financiamiento. Cada financiador, sea la Seguridad Social, el SIS, las Fuerzas Armadas, policiales, etcétera, cada uno financia su salud y tiene sus propios prestadores de salud y cada quien maneja su dinero como puede y como cree que es lo mejor, pero al final sin un objetivo. Y por eso esa desarticulación hace que los servicios sean ineficientes, que no lleguen al ciudadano, cuando en realidad el ciudadano debería ir al establecimiento de salud que tenga más cercano y donde lo atiendan mejor. Y luego, detrás de eso, el financiador deberían haber una mesa de cambio, como hacen los bancos, pero que esto representa, esto se llama gestión del financiamiento, este modelo, donde atendiste a mi paciente, entonces te pago lo que te costó atender a mi paciente. Hay muchos mecanismos para hacerlos, pero eso requiere pues modular el modelo de financiamiento. Eso es algo que falta. Eso es lo que podría tener impacto. El decir que voy a hacer intercambio prestacional no es más que buenas intenciones. Tenemos más de 20 años haciendo intercambios prestacionales entre la Seguridad Social
y el CIS o los hospitales públicos, que al final generan deuda impaga y desatención. De acuerdo, entonces lo que hay es una ausencia de un plan, ¿no? Un derrotero y liderazgo. Porque sin liderazgo, con todos los planes que tengamos, tampoco no se va. Por más buena intención que pueda tener nuestra ministra de Salud, si no tiene consolidado ese plan, si no tiene los lineamientos claros y comienzan a implementarse, y por el contrario, comenzamos a poner medidas aisladas, pues evidentemente simplemente agravamos el problema. De acuerdo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, un placer, Reinaldo. Igualmente, y yo creo que estos son los temas que se tienen que estar discutiendo, pues, ¿no?